Hola con todos, estamos nuevamente en hablando un poco de psicología laboral con la ingeniera Gabriela Sánchez. Hoy nos va a hablar sobre el interesante tema del miedo en el ámbito laboral. Bueno, como les comentaba anteriormente, el miedo es una de las emociones principales que tiene el ser humano. Aparte de ser una de las principales, es universal. Todo el mundo siente esta emoción. Como les dije, tiene aspectos fisiológicos, tiene una conducta psicológica y también tiene su parte cognitiva. Entonces, el miedo se puede vivir por varias circunstancias. Es lo que al ser humano le ha ayudado a sobrevivir y a evolucionar. En el ámbito laboral no es tan positiva, más bien se le considera como una emoción negativa que afecta tanto al trabajador como a la organización. El miedo puede darse por distintos aspectos. Puede darse por varios aspectos al que la persona tiene miedo. Recordemos que el miedo puede presentarse de diferentes maneras y en las personas se manifiesta de una manera y también el comportamiento de esa persona del miedo va a ser diferente. Unas personas pueden bloquearse, otras pueden tener una conducta de fuga o una conducta de lucha. ¿Existe en el ámbito laboral lo que es el acoso laboral? ¿Eso también es motivo de miedo o es otro tema? Bueno, como explicaba, el miedo puede ser de varios aspectos. Principalmente el trabajador puede sentir miedo a perder el trabajo. Usualmente el miedo se puede dar porque se sienten afectadas algunas de las motivaciones. Como vimos en algún momento, las motivaciones, principalmente en la pirámide de Maslow, ¿verdad? Entonces, si se siente afectada la necesidad, las necesidades primarias, fisiológicas o básicas, entonces el principal miedo de este trabajador va a ser no poder satisfacer su supervivencia. Entonces va a tener miedo de perder el trabajo o que le despidan o de no poder llegar a fin de mes con lo que le pagan. Ese sería un aspecto del miedo en el trabajo. Otro aspecto de miedo sería el no poder llevarse o no poder tener afiliación en los grupos sociales que exista dentro de la organización. Ese es otro miedo que puede manifestarse en el trabajador y se afecta principalmente la motivación o las necesidades de estímulo. Es otro miedo que puede enfrentar el trabajador. Otro miedo puede ser el miedo a que su jefe tome represalias contra él por no haber cumplido una tarea, una actividad. Entonces tiene miedo al castigo o miedo a que lo, lo reten o tengan algún tipo de manifestación conductual en público a este trabajador. Entonces hay varios aspectos que pueden causar miedo a la persona. Puede también tener miedo a no saber cómo realizar una actividad o puede tener miedo a los cambios que se den dentro de la organización. En sí puede tener muchos miedos del trabajador. Ahora lo que tú me preguntas, el acoso laboral más bien es el moving. Esto, claro que va a provocar miedo en la persona, es definitivo, porque el moving se puede dar entre los compañeros de trabajo o también se puede dar entre el jefe o inmediato superior con el trabajador. El moving ya vendría a ser otro tema en el que podríamos hablar a futuro. Entonces, donde yo te escucho, los famosos cursos y capacitaciones que hacen como grupos de trabajo ayudan a gestionar este miedo. Sí, todos los talleres que se hacen vivenciales en el que tú haces que convivan todos los miembros de una organización contribuyen a disminuir el miedo que tenga una persona. Como te dije, puede presentarse miedo en varios aspectos y es diferente el miedo de una persona a otra. Entonces, yo puedo tener miedo a algo, tú puedes tener miedo a otra cosa, los dos podemos tener miedo a lo mismo, pero mi reacción es diferente a la tuya. Tú puede que reaccionas de modo que te defiendes y yo reacciono de modo en que huyo de la situación que a mí me provoca miedo.
Entonces, estos talleres, como tú los dices, o cursos, ayudan a que la organización en cierta medida controle los factores de miedo o los estímulos que causan miedo en la persona. No olvidemos que el proceso que se manifiestan en las emociones es el que expliqué, fisiológico, conductual y cognitivo. Y algo similar pasa con el estrés. Ya vamos a ver próximamente, hablaremos del estrés, pero el miedo es una emoción que no se la puede quitar del ser humano. Necesariamente, para poder vivir, el ser humano necesita del miedo. Ahora, en el aspecto laboral puede ser perjudicial, porque por miedo tú puedes tomar malas decisiones. Por miedo se puede causar muchas enfermedades cardiovasculares, porque recuerda, aumenta el ritmo cardíaco, sube la presión arterial, hay también hipertensión muscular o puede haber, no sé, varios aspectos fisiológicos que pueden ocasionar enfermedades. Entonces se afecta a la organización porque puede haber ausentismo del personal o puede haber mucha rotación de personal y es por el miedo. Entonces la organización debe identificar a qué es lo que las personas mayormente le tienen miedo. Le tienen miedo a no encajar en los círculos sociales que hay, le tienen miedo al tipo de liderazgo que aplica en la organización, le tienen miedo al poder coercitivo, le tienen miedo a la paga que hay dentro de la organización, a la forma en la que se les paga a los trabajadores. Entonces la organización debe saber identificar esas cosas y tratar de disminuir lo que provoca el miedo en los trabajadores. En un programa anterior nos hablaste de que se podía hacer un test de análisis a la entrada del trabajador y se podía detectar el carácter y ahí ver cómo gestiona esa persona los diferentes escenarios que se le pone. Digamos que ya le hicimos el análisis y cuando le presentamos a esta persona el análisis que le hicimos y esa persona no está de acuerdo o no, o dice que es mentira, ¿cómo se gestiona eso y cómo tiene que ver eso con el miedo? Analicemos por partes. Los test no son para determinar el carácter, sino para determinar los rasgos de personalidad que tiene un individuo. Estos rasgos de personalidad no siempre se encasillan solo en un tipo de personalidad. Puede tener varios tipos de personalidad, no sé, puede ser una personalidad narcisista, puede ser una personalidad un poco extrovertida. Es que vas a tener de todo un poco y todos vamos a tener de todo un poco. Puede que una personalidad, los rasgos de una personalidad predominen más que otros, pero siempre va a haber unos dos o tres personalidades con diferentes rasgos en un individuo. Ahora, si yo le presento a esta persona sus resultados, su informe psicológico, ella me dice, no, esto es mentira, no es así, no me siento esto, una de dos, me mintió en el test, deliberadamente, me mintió y sus respuestas no fueron sinceras, o esta persona se niega, tiene un mecanismo de defensa de negar lo que los resultados psicológicos arrojaron. Entonces, usualmente las personas tenemos eso, los mecanismos de defensa y no afrontamos lo que es la realidad. Entonces, puede ser que una persona no sé, como resultado salga que tiene en mayor medida, no sé, la ira. La emoción que predomina en una persona es la ira, pero esta persona lo niega, pero sus actitudes y su convivencia social a mí me denotan que no es así. Y también tiene mucho que ver las experiencias, lo que vive la persona el día a día y lo que comentan las demás personas de esta persona. Entonces, puede que en el test me diga que no es así, que los resultados no son así, esta persona no es así, pero yo puedo corroborar con más entrevistas o más encuestas para saber cómo es esta persona con otras personas. Y si concuerda con lo que me salió en el test, la persona me mintió. Entonces, escuchándote, el exceso de miedo sí puede llegar a generar otra cosa superior, saliéndose de lo que dijiste, moving. Sí, mucho miedo, como te dije, puede provocar miedos psicopatológicos o fobias, como se les conoce. También puede generar enfermedades ya más fisiológicas y también puede generar lo que conocemos como estrés. Entonces, mucho miedo tiene una conducta psicológica la persona, tiene una conducta fisiológica y una conducta cognitiva. Pero esto también puede ir más allá.
El exceso de miedo, por decir, por una carga laboral o por cumplir con algún requerimiento dentro del trabajo, puede desencadenar en estrés. Entonces, en estas reuniones que se suelen hacer de grupos, de terapia de grupos, ¿existen diferentes tipos de reuniones o es una general? ¿Sirve para todo? Claro, hay diferentes formas de llevar este tipo de, como me preguntaste, este tipo de retiros o de días de liberación del trabajo. Pero todo dentro del subsistema de capacitación de la administración de talento humano, todo es calculado, todo tiene un fin, todo tiene un objetivo. Entonces, estos retiros o estos días libres pueden servir para diferentes cosas. Una de ellas puede ser crear lazos o vínculos entre las personas que todos los días trabajan juntas. Otro puede ser que se conozca a la persona más allá de como un compañero de trabajo, sino más bien ya como una persona con sentimientos, emociones, actitudes, personalidad. Y se crean unos equipos de trabajo más fuertes, y lo cual va a beneficiar a la organización. Otro de los objetivos, claro, que puede ser el disminuir lo que provoca el miedo en las personas y puede ayudar también esto a la organización. Entonces, todo debe ser muy calculado. La organización debe tener gente de staff que sepa hacia dónde va a dirigir a la organización y cómo quiere erradicar o cómo quiere disminuir el miedo, que va a ser un factor negativo dentro de la organización, porque el miedo afecta a la organización en su productividad, en su creatividad y en su innovación. Esos tres elementos son los que necesita toda empresa, y esos tres elementos se alimentan de las personas. Sin las personas, una organización no puede subsistir. Interesante tema el del miedo. Estuvimos con la ingeniera Sánchez, muy interesantes los podcasts que nos estás brindando. Si tienes alguna duda o quieres más información sobre este interesante tema, déjanos tus comentarios, dale like, suscríbete y pronto estaremos hablando del siguiente tema, que era el estrés.